¿Cómo hago para tomar 0 notas en medicina? Y sí, realmente ya hace un buen tiempo que no tomo ninguna nota. En este video les voy a mostrar cómo pueden lograr esto sin necesidad de ser un superhumano como en los otros videos que he visto de esto. Ya hice un video que los dejaré abajo en la descripción donde hablé por qué los métodos más populares que generalmente usan los estudiantes para estudiar, como resumir, releer o resaltar, no son los mejores métodos que hay para estudiar y por qué. En cambio, expliqué por qué Anki es de las mejores herramientas que hay allá afuera para poder integrar y aprender realmente esta información. Y es de las mejores formas porque es una de las pocas herramientas que cumple con los 3 fundamentos principales que son los únicos respaldados por la ciencia que han demostrado que son efectivos, que son el Active Recall, el Spaced Repetition y los exámenes de práctica. Y todos estos 3 componentes los reúne Anki en una sola aplicación. Igualmente, para que sepan que la información que van a ver en este video no solamente aplica para estudiantes de medicina, sino que puede ser aplicada pues para muchos estudiantes. Entonces, sin más carreta, comencemos. Bueno, mi plan de estudio gira alrededor de 3 pilares fundamentales. Y pues obviamente yo creo que ya adivinaron: el Active Recall, el Spaced Repetition y algunas veces los exámenes de práctica. Eso realmente son pocas las veces que lo aplico, pero pues también a veces. Y obviamente evito lo que más pueda el resaltar, el resumir y el releer, porque como sabemos la literatura ha mostrado que estos son métodos que no son para nada efectivos, donde estamos perdiendo nuestro tiempo y pues que hay mejores formas de hacerlo. Entonces la idea de este video es que les voy a explicar cómo hago yo para aplicar estos 3 pilares fundamentales sin necesidad de ser un superhumano o un super estudiante de esos que uno ve en esos otros videos, que donde sí cumplan realmente lo que dicen, esa gente no hace nada más que estudiar. Y la verdad, qué pereza. Básicamente, así a grandes rasgos, me baso en 5 pasos para poder lograr eso: previsualización del tema, revisión del tema, repaso del tema, exámenes de práctica a veces y repetir. Importantísimo, repetir. Comencemos entonces por lo primero, la previsualización del tema. Lo primero que hago es mirar el tema, o sea, meter una ojeada al tema de lo que va a tratar la clase, así en términos generales. ¿Para qué? Para determinar si vale o no vale la pena ir a esa clase. Para mí hay clases en las que vale la pena ir porque digamos que son clases que no nos puede explicar fácilmente un libro, sino que está la facilidad de un profesor, de un docente que nos pueda dar esa explicación mejor. Pero también hay otras clases en que literalmente son el resumen de un capítulo de un libro. A esas clases no voy. Si decido ir a la clase significa entonces que la tengo que preparar, porque otra vez, si vamos a ir a la clase simplemente a escuchar la información que nos está dando el profesor, no va a ser la mejor forma de aproximarnos a ese método de estudio, a esa herramienta que son las clases. Entonces, para poder sacarle provecho a esas clases tenemos que prepararlas antes para poder interactuar con el profesor, hacerle preguntas con los compañeros, ¿cierto? Para poder sacarle el máximo provecho a esto. ¿Y cómo las preparo? Pues literalmente hay videos para todo, o sea, pueden encontrar videos de todos los temas, hay libros de todos los temas, o incluso, pues si ya no encuentro nada, si es necesario, la presentación del profesor. Pero no tomen nota de esto. Cuando uno se enfoca a tomar notas de lo que uno está leyendo, como para tener un resumen en algún papel, en lo que sea, en el computador, uno tiende a enfocarse más en lo que está escribiendo, o sea, como en escribir, en la acción de escribir lo que sea, a que en verdad sí estemos aprendiendo realmente. Entonces no tomen notas todavía, o sea, con su avena. Es la primera vez que estamos viendo este tema, o sea, tranquilo, hay tiempo para todo. Una vez terminados de leer las lecturas o ver los videos o cualquier herramienta que haya usado para preparar la clase, me hago la pregunta si realmente entendí. Bueno, ¿y cómo miro a ver si logré este entendimiento? Pues intento explicar, no como muchas personas sugieren, como a un niño de 5 años, porque aquí perdemos demasiados términos médicos, entonces como que sí puede ser útil en algunos casos, pero no siempre. En cambio, intento explicarle como si tuviera a un amigo al lado, un compañero de la universidad al lado, que sí me va a poder entender la terminología médica, entonces voy a poder darle la información de una mejor manera, por lo menos para lo que me sirve a mí. O a ver, intenten explicarle un electrocardiograma a un niño de 5 años. Ese hijo de no le entiende nadie, no le entiendo yo, van a decir que le explico a un niño de 5 años. Ahora que explicamos el tema, no a un niño de 5 años, sino a un colega, sino a un amigo, a un amigo de la universidad, nos podemos dar cuenta si realmente entendimos
o si nos faltan como algunas cosas por mejorar. Y esas cosas por mejorar, esos huequitos de información que hay por ahí, es donde entran las flashcards. Esas dudas, esas preguntas que nos quedaron a lo largo de la explicación, mientras leíamos, o sea, lo que sea, podemos meter esas dudas en Anki en modo de flashcards para que así no se nos vuelva a olvidar nunca más. Y aunque hay miles de mejores de videos explicando cómo hacer buenas flashcards en Anki, especialmente como para medicina, yo les voy a dar unos pocos tips de lo que pienso yo que es mejor y pues lo que también he visto que es lo que más sirve. Primero, no memorices. Aprende. Mucha gente lo que hace, por ejemplo, es poner los signos y síntomas o la presentación clínica de alguna enfermedad sin ni siquiera haber entendido primero la enfermedad. Por ejemplo, es poner presentación clínica de la disección aórtica y no saben qué es la disección aórtica, no saben o sea, no saben qué es lo que pasa. Entonces, primero tenemos que entender bien qué es lo que pasa como primero, y los signos y los síntomas o cualquier otra cosa va a venir después, van a llegar solos. Entonces, no memoricen, porque sí, mucha gente va y se memoriza los signos y los síntomas y listo, lo saca adelante, pero no entienden por qué se dan esas cosas, no entienden qué es lo que está causando que aparezcan esas manifestaciones. Segundo punto, no hagas tantas flashcards. Muchos, y pues yo también cometí ese error al principio, es que empezaba a hacer flashcards de absolutamente cada cosa que iba averiguando, cada cosa que iba leyendo. Y no, esto simplemente va a ser como muy abrumador porque vamos a tener una cantidad enorme de flashcards que tenemos que repasar al final del día y simplemente no va a ser como eficiente, no va a ser valioso, entonces vamos a perder mucho tiempo en esto. En cambio hay que hacer flashcards que intenten cubrir varios temas a la vez, como una pregunta que nos pueda envolver diversos temas o sí, eso. Y tercer punto, que sean cortas. Sí, ya les acabo de decir que hay preguntas que pueden envolver varios temas y pues digamos que eso podría ser muy largo, pero si las sabemos hacer realmente, pues las podemos hacer cortas y que me cubran varios temas a la vez. Entonces listo, si después de esa previsualización considero que es mejor ir a clase, que vale la pena, ya les dije entonces que hago la preparación de la clase. ¿Y por qué? Yo considero que las clases no son un lugar para que nos expliquen un tema por primera vez. Para mí las clases son un lugar en donde debemos resolver dudas, donde tenemos que interactuar con el profesor, donde debemos aportar algo a nuestros compañeros. Es un lugar de afianzar nuestro conocimiento, no que nos expliquen el tema por primera vez. Y obviamente cuando uno llega a la clase después de haberla preparado, uno se engancha 30.000 veces más, pudiendo exprimir esa clase de la mejor manera, pues para que no sea tiempo perdido, porque todos sabemos, eso ya no es carreta. Cuando nosotros vamos a una clase sin haber preparado nada, muchas veces simplemente nos quedamos mirando al techo o nos quedamos perdidos en clase, o simplemente sí seguimos el cuento del profesor, pero es tanta la información que nos dan de una sin nosotros habernos expuesto primero al tema, que simplemente es demasiada información para procesar. Es mucha información que nos dan en 1 hora, en 2 horas, donde nos toca que procesar inmediatamente lo que el profesor está diciendo, y esto es casi que completamente imposible. Y durante esta clase, si me surgen como dudas importantes o algún dato muy importante, lo pongo en Anki de una, hago una flashcard de una, ¿cierto? Así en principio. Pero generalmente lo que más hago en clase es simplemente poner atención, ¿cierto? Estar preguntándole al profesor cosas o estar comparando la información que ya tenía con lo que está diciendo el profesor. Obviamente mucho más de esto acá arribita. No, acá arribita. Ahora el tercer punto, el repaso. Al final del día, después de las clases, es el momento de volver a coger las flashcards que hice en la preparación de la clase o las flashcards que hice durante la clase y estudiarlas pues para que se nos vaya integrando. Pero además, si siento que hizo falta algo, si siento que no pude hacer pues flashcards suficientes o que me falta algún pedazo de la materia, o sea, del tema, pues completo las flashcards que tengo. Y una vez siento que ya cubrí todo el tema en puras preguntas, o sea, en Anki, es momento de repasarlas todas, ¿cierto? Generalmente esto lo hago al final del día, en la noche, ya cuando he terminado pues de estudiar el resto de las cosas. Y lo bueno de Anki es que se encarga de repetir las preguntas que son más difíciles para nosotros. Entonces hoy las más difíciles son las que más nos van a aparecer, por lo tanto son las que
pues sí vamos a aprender a la final, porque de tantas veces que nos preguntan lo mismo, pues obviamente uno ya se acuerda, uno memoriza, integra principalmente, procesa la información y pues ya puede responder la pregunta que antes simplemente era algo completamente desconocido. Y yo nunca, creo que nunca, vuelvo a repasar, vuelvo a revisar, vuelvo a escuchar la clase, ¿cierto? Yo nunca vuelvo a abrir esa presentación que nos dieron, nunca vuelvo a meterme al video que quedó grabado en la plataforma, porque esto para mí es simplemente volver a perder el tiempo. O sea, si ya todo lo que vimos, todo lo que consideramos importante, le volvimos una pregunta, ¿para qué entonces voy a volverme a repetir toda una clase de 1 hora, de 2 horas? O sea, es simplemente perder el tiempo, es casi que lo mismo que releer, o que resaltar, o que resumir, que como sabemos, todos los estudios han demostrado que son de baja utilidad. Con solo repasar estas flashcards media hora al día, que es como el promedio mío de Anki pues al día, vamos a ver un aumento en nuestro rendimiento increíble. O sea, de verdad, hace mucho no tomamos notas, pero hace mucho no veía un rendimiento tan bueno pues como el que llevo en este momento. El cuarto punto, que vendría siendo los exámenes de práctica, pues lo que hago es que una vez ya siento que aprendí como todo el conocimiento, que ya integré toda la información, de que ya la pude relacionar una cosa con la otra, ¿cierto? Busco bancos de preguntas en internet, principalmente Quizlet, y empiezo a responder como la mayor cantidad de preguntas que pueda, ¿cierto? Porque coger un banco de preguntas aparte del que nosotros hicimos nos quita como esa ventaja que tenemos como de familiaridad. Porque si nosotros mismos hicimos la pregunta, como lo que pasa en Anki, tendemos como a ya saber la respuesta sin necesidad como de haber integrado la información. Pues no sé si me hago entender. En cambio, si buscamos una pregunta que nosotros no hicimos, como en internet, pues no vamos a estar como condicionados a esa familiaridad que ya teníamos con la pregunta. Y pues uso Quizlet porque la mayoría de los bancos que preguntas que tienen ahí son gratis. What? Bro, what are you talking about, man? Pero al ser gratis no son tantos. Entonces como que este es el principal factor que causa que no haga estos exámenes de práctica tan frecuente como las otras, porque para los mejores bancos pues hay que pagar. Entonces pues realmente no estoy para esas en este momento. Y quinto punto, repetir. Sí, desgraciadamente esto hay que repetirlo una y otra vez para que funcione. Si hacemos esto solamente un día o una semana, no nos va a servir para nada. Yo sé que no es fácil, pues porque lo vivo todos los días, pero pues tampoco es imposible. Desde que llevo haciendo estos pasos, jamás me había ido tan bien en la universidad y tampoco nunca me había sentido sin tanto como estrés. ¿Por qué? Porque nosotros estudiar, así sea solo media horita cada día, los temas que vamos viendo en las clases, nos estamos quitando ese peso de encima de saber que al final del semestre igualmente nos van a hacer un examen final evaluando todos los temas que nos han mostrado. Entonces vamos a quitarnos ese estrés de saber que falta una semana para el parcial, para el final, y que no hemos estudiado ningún tema o que estamos cogidos de la tarde. Solamente el que llega una semana antes del final sin haber estudiado un tema sabe el estrés que les estoy contando en este momento. Claramente esto se vuelve pesado en un punto, porque uno cuando comienza a hacer esto, comienza a hacer estas flashcards, uno siente cómo el cerebro trabaja muchísimo más, cómo se agota mucho más rápido que si solamente estuviéramos leyendo, resaltando, resumiendo. Pero como es un trabajo mucho más dispendioso, como le cuesta mucho más al cerebro integrar esta información haciéndonos preguntas y respondiéndolas, pues va a generar que esa información se quede mucho más tiempo en nuestra cabeza. Y esto también que les quede clarísimo. Lógicamente esto va a ser imposible aplicarlo para todas y cada una de las clases que tenemos. O sea, va a ser completamente imposible nosotros preparar 8 clases que a veces tenemos en un día. Eso no lo hace, eso no lo hace nadie. Eso sí, ya si se los dicen en un video, eso sí ya es cuento. Eso sí no lo hace pues absolutamente nadie. Es completamente imposible. Pues preparar 8 clases para un día. Pero pues es mejor preparar 1, 2, 3 a no preparar nada. A quedarnos quietos, a que nos bombardeen de información durante la clase sin haberla estudiado antes. Bueno, ya casi llegamos al final, pero antes hagamos un mini resumen para que se les quede como bien claro qué es todo lo que yo dije acá en este video. Antes de cualquier otra cosa,
leo así por encimita, en términos generales, lo que va a tratar el tema que vamos a discutir. Acá es donde decido si vale la pena ir o no a la clase, sabiendo que en las clases muchas veces no podemos procesar esa información que nos están dando en el momento porque no controlamos el ritmo y la velocidad de lo que está diciendo el profesor. Pero si sí considero que vale la pena ir a la clase, viene el segundo punto: preparar el tema de la clase para poder interactuar, para poder discutir durante la clase y poder exprimir toda la información y toda esta herramienta que son las clases. Luego seguiría a repasar, que lo hago principalmente con las flashcards que hice en la previsualización, o sea, en la preparación de la clase, durante la clase y lo que quedó faltando, o sea, después de la clase. Todas estas flashcards que hice en este tiempo las repaso y pues esto hay que hacerlo todos los días para que realmente nos funcione. El cuarto punto sería pues hacer los exámenes de práctica. Si encuentro bancos de preguntas buenos, porque hay veces son unos bancos de preguntas pues bien malos, pues los aprovecho y hago todos los que estén disponibles. Pero pues como ya les dije, no es que lo aplique mucho. Por último es repetir todo este proceso para poder integrar la información que nos están mandando a nuestro cerebro. Y así es como he logrado casi que tomar 0 notas en medicina. Y es muy importante recordar que esto que les acabo de decir es el razonamiento que hay detrás de mi método de estudios. Es lo que me ha funcionado a mí. Es muy importante aclarar que esto puede que no les funcione a mucha gente. Hay mucha gente que se va a poder sentir identificada y que le vaya a servir esta técnica de estudio, porque obviamente no es que algo que yo me haya inventado, sino pues que es algo que sí es respaldado pues por evidencia. Pero también hay gente que simplemente no es su forma de aprender, no es la mejor forma que su cerebro puede aprender. Entonces es importantísimo que intenten varias estrategias primero, para saber qué es lo que mejor le funciona a cada uno de ustedes. Y acá llegamos al final del video. Otra vez mil gracias por verlo. Si tienen dudas, preguntas o me quieren decir cualquier cosa, así sea echarme la madre, lo pueden hacer abajo en los comentarios, que pues me gusta mucho interactuar, que últimamente pues me han llegado los primeros comentarios pues así del canal y realmente me gusta responderlos todos. Entonces les voy a responder a todos. Obviamente si son, no, esto no va a pasar, si son más de 100, o sea, no va a pasar. Otra vez, mil gracias por verlo, de verdad no saben lo que significa para mí que cualquier persona se beneficie de esto que les acabo de decir. Si les gustó este tipo de información gratuita que les acabo de dar, por favor denle like y suscríbanse si quieren más de este contenido. Como siempre, nos vemos en una semana. Chao.